punto importante de todo lo que se puede hacer en el análisis técnico, mucho más allá de solamente medir y ver gráficos, sino que cómo interpretar esos gráficos y cómo hacerlos jugar a su favor para que ustedes puedan tener mayor probabilidad de éxito al momento que realicen sus estrategias de trading, ¿no? Lo que voy a hacer en esta clase es simplemente o estrictamente, perdón, lo que es el análisis técnico puro y duro, que significa que a través del análisis de precios nosotros podríamos ir viendo qué es lo que está sucediendo eh, en el papel, en el mercado que ustedes están viendo. Y eso es muy importante porque algo que nosotros tenemos que ir viendo no es el fin o por lo cual nosotros queremos hacer trading o queremos realizar un análisis técnico, ¿no? Entonces, primero lo que voy a hacer un poco es ver o digamos, hablar sobre el tema del análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? ¿Para qué nos sirve el análisis técnico? ¿Por qué? Porque esa es, digamos, la piedra angular. Nosotros tenemos que tener en claro qué significa el análisis técnico antes de cualquier cosa o antes de cualquier análisis. ¿Por qué? Porque si tenemos el concepto ya establecido, ya a nosotros va a ser mucho más fácil empezar a analizar o ver de forma distinta el mercado. Entonces, eh, ¿qué es el análisis técnico? ¿Ya, chicos? Y para definir el tema del análisis técnico, per se es el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, ¿ya? Y cuando me refiero a los movimientos del mercado, entendamos que me refiero a tres cosas, que es el precio, el volumen y la intención de compra. Eso es muy importante. Y que el análisis técnico se basa en tres premisas. Se basa en los movimientos del mercado, lo descuentan todo, los precios se mueven en base a tendencias y la historia siempre se repite. Bajo esas tres premisas y esos tres conceptos vamos a desarrollar todo lo que son estrategias de trading y eso nos va a ayudar hoy en día a ver qué es lo que tenemos que ver. Entonces, acuérdense que el precio lo descuenta todo, la historia siempre se repite y vamos a enfocarnos en la tendencia. Siempre los mercados se mueven a tendencia. Entonces, bajo esa premisa y esa premisa de que todo se mueve bajo tendencias, lo sacamos de la teoría del Dow. Y lo que vamos a ver hoy día, que son las estrategias breakout, tienen en esencia, ¿ya? Lo que es la teoría del Dow. Y sobre eso vamos a basarnos toda esta estrategia, ¿ya? O toda esta clase modelo. Parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que vemos en el mercado simplemente es precio, ¿no? Y eso pasó mucho en la pandemia, en donde nosotros en teoría comprábamos a un superprecio, cuando en realidad lo que nosotros debemos comprar o debemos ver en el mercado es el valor que me está generando un activo, no el precio. ¿Por qué? Porque pongo ejemplos. Por ejemplo, la TAM en pandemia, por todo ese encierro que tuvimos, la acción empezó a bajar de cotizar en $11, bajó hasta $2, $3. La gente dijo, uy, es un golazo, voy a comprar porque esta acción puede subir. La acción siguió cayendo y cayó por debajo de los 50 centavos. Hoy en día la acción todavía no se recupera y vamos a llegar a 5 años. Entonces, cuando tú ves precio contra precio, ahí digamos, nos estamos enfocando en un sesgo, que es el sesgo de anclaje. No porque el, el activo está más barato en precio, es mejor. En inversiones, sobre todo en análisis técnico, siempre se habla de descuentos, porque el descuento es una valorización que cualquier trader, cualquier analista puede verlo en base a ciertas métricas. Y eso a nosotros nos ayuda para ver si efectivamente tenemos un punto importante de entrada o de salida, dependiendo del caso. Entonces, en la segunda premisa, y recalco de que los precios se mueven en base a tendencias. Entonces, las estrategias breakout se basan en eso, en tendencias. Y tenemos la continuación de la tendencia y el cambio de tendencia. La continuación de tendencia es cuando el precio sigue su curso, ya sea tendencia alcista o tendencia bajista, y lo va a seguir. Si estamos en tendencia alcista, no significa que porque compro a un precio mayor
estoy comprando mal, y si lo compro a un precio menor en un cambio de tendencia, lo estoy comprando bien. Y esto lo vamos a descifrar ahorita. Entonces, dentro de las premisas o dentro de estas estrategias, para la mayoría de las veces, las acciones, los ETF, los mercados, los commodities, las divisas, dependiendo del mercado que estén, porque acuérdense que el análisis técnico funciona para cualquier tipo de activo del mercado. Entonces, estas siempre van a tender a comercializarse dentro de un rango bien definido. ¿Y cuáles son estos rangos bien definidos? Son lo que nosotros llamamos, los traders llamamos los soportes y las resistencias. Sin embargo, no siempre ocurre eso. O sea, no siempre estos niveles se van a dar a lo largo del gráfico, sino que muchas veces llega un momento en que rompe fuera de este rango de cotización, ¿no? Entonces, cuando rompe fuera de este rango, lo que hacemos es llamarlo una ruptura, o en inglés un breakout. Entonces, de ahí parte este tipo de estrategias, ¿no? Y al identificarla o incluso al intuir la predicción de esta ruptura, nosotros como traders debemos tomar ventajas. ¿Por qué? Porque cuando se realizan estos movimientos bastante violentos, bastante bruscos, generan ventajas y generan oportunidades para nosotros poder entrar y generar, digamos, eh, o abrir una estrategia o una compra, ¿ya? Y la probabilidad de éxito es alta. Entonces, vamos a empezar a leer los gráficos o empezar, digamos, a entender cómo funcionan estas estrategias, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado esta tendencia en el mercado, es evidente de que el mercado o el activo que nosotros estamos siguiendo no se moverá de forma lineal, sino que tendrá a generar ciertas formaciones gráficas, como vemos ahí, y nosotros tenemos que aprender a ver si es continuación de tendencia o cambio de tendencia. Entonces, cuando hablamos de continuación de tendencia, tenemos la bandera alcista, la bandera bajista, tenemos el triángulo contractivo alcista, tenemos el triángulo contractivo bajista, tenemos el cap and handle, tenemos el triángulo ascendente, descendente, los canales alcistas y los canales bajistas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando la tendencia se mantiene vigente, nosotros podemos encontrar cierta lateralidad. Y cuando hablo cierta lateralidad, me refiero a los niveles de soporte y resistencia en el cual el precio está fluctuando, ¿ya? Y cuando se ven los rompimientos, generalmente esta tendencia continúa. O por el contrario, la tendencia cambia dependiendo por dónde es el rompimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos cambios de tendencia que es el doble techo. Voy a poner aquí voy a poner acá mejor. Ya. Tenemos el doble techo, tenemos el doble piso, tenemos el hombro cabeza hombro, el hombro cabeza hombro invertido, tenemos el diamante, tenemos la taza, tenemos la cuña descendente, ascendente, tenemos el triple techo, el triple piso y el megáfono, y así sucesivamente tenemos varios tipos de estrategias. Hoy día, más que la clase per se de teoría, lo que les he preparado es un concepto desde la gráfica, desde el valor, digamos, desde el activo, para que ustedes más o menos vayan entendiendo cuál es la lógica, ¿ya? Porque a veces la teoría puede resultar bastante confusa al principio porque la información es nueva, pero lo podremos ir entendiendo más o menos con los gráficos. Y ahí he preparado dos ejercicios que lo vamos a desarrollar en clase, ¿ya? Y uno es de cambio de tendencia y otro es de continuación de tendencia. Pero antes de entrar a la pantalla, antes de entrar al gráfico, lo que quiero reforzar son dos premisas del método de rompimiento, ¿ya? Porque cuando hablamos de un rompimiento, ¿ya? El activo, ya sea alcista o bajista, tiene que mantenerse, y acá es muy, muy importante el volumen.
¿ya? ¿Y por qué el volumen? Porque dentro de la metodología, cuando un activo está en una fuerte tendencia, tiende a mantenerse así hasta que ocurra algo que haga que genere un rompimiento de continuación o de cambio, ¿ya? Y esto, porque siempre lo preguntan, vale para cualquier frecuencia. Si yo estoy analizando la frecuencia semanal, el mismo gráfico me va a valer para frecuencia diaria, para frecuencia 30 minutos, para frecuencia de 1 minuto, para frecuencia 4 horas, 30 minutos, etcétera. ¿Por qué? Porque el análisis técnico se adecua perfectamente a cualquier mercado y a cualquier temporalidad, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que estar viendo eh, con bastante atención y ser bien minuciosos los soportes y las resistencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde suelen darse los rompimientos, ¿ya? Entonces, también hay movimientos poco claros que son la lateralidad y es mejor ahí encontrar los rompimientos y ver el volumen que se está dando. ¿Por qué? Porque también así como hay breakouts, que son rompimientos fuertes, también hay falsos rompimientos. Y estos falsos rompimientos a veces nos pueden llevar a nosotros a tomar decisiones bastante apresuradas. ¿Ya? Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta antes de pasar al gráfico? Edgar, ¿no? ¿Ninguna? Perfecto. Aquí lo que yo voy a hacer es un poco, esperen un ratito, quiero ver si esto está. Ya. Aquí lo que yo voy a poner es el Stock Chart. El Stock Chart es la plataforma que yo utilizo para las clases. Me parece bastante didáctico. No es la única, hay varias, pero digamos que por eh, facilidad y por didacticismo, esta plataforma se adecua bastante. Entonces, una de las cosas que yo estaba analizando desde hace tiempo es el oro. Y acá, miren, tenemos que ver primero qué es el Cap and Handle. ¿Ya? El Cap and Handle, en la lámina que se mostró, es un patrón de continuidad de tendencia. Entonces, ¿qué significa? Aquí lo que vamos a hacer es alargar un poquito los años y lo vamos a poner en 19 para que ustedes vean la tendencia saliente. Miren, antes de continuar, este es un gráfico mensual, ¿ya? Para que ustedes puedan ver todo el recorrido del Cap and Handle. Empieza desde acá, la, digamos, la tendencia va alcista, hay un retroceso, que es como una taza, y luego hay un retroceso menor, que es como la asa. Es por eso que lleva el nombre de Cap and Handle, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a hacerlo desde cero, ¿sí? Vamos a ponerlo de nuevo. Ya, entonces, ¿qué es el Cap and Handle? Ya hemos visto, es un patrón de continuidad de tendencia. Y esta continuidad de tendencia se genera oportunidades. Miren acá cómo se forma la capa. Tenemos que ver bien cómo quedan los soportes. Acá está, más o menos es así. De ahí, vamos a ponerle acá azul. Y de ahí tenemos el asa. Vamos a poner primero, para que se vaya entendiendo un poquito, miren. Esta es la parte del gráfico. Esta es como si fuera su resistencia. Perdón. Aquí. Aquí es como si fuera la resistencia. Vamos a ponerlo de otro color para que se vayan entendiendo un poco.
Esta es la resistencia, ¿no? Entonces, de aquí lo que hacemos es, hacemos otro poquito aquí. Resistencia, y buena pregunta, resistencia es como tu techo. Significa que el precio en ese nivel está teniendo dificultades en el corto plazo o en ese momento para poder sobrepasarlo. Una resistencia es como un techo, un soporte es como un piso, ¿ya? Más o menos para que ustedes puedan imaginarlo. Entonces, y es buena pregunta porque, miren, aquí voy a demorarme un poquito más, pero la idea es que quede claro. Esta es una resistencia. Miren, esta es la primera resistencia, aquí. Luego de esta resistencia, nuevamente, tenemos otra resistencia acá. Tenemos otra resistencia acá. Tenemos otra resistencia acá. Y se va haciendo cada vez más importante esta resistencia. ¿Por qué? Porque llega hasta estos niveles y es muy difícil que genere un rompimiento al alza. Entonces el mercado ya está testeando y ve que se puede decir que es un tipo, el hombro cabeza hombro, lo vamos a ver de aquí, es un patrón de cambio de tendencia. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. El cap and handle es un patrón de continuación de tendencia. El hombro cabeza hombro es un patrón de cambio de tendencia, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tengan en claro para su estrategia. Miren, alcista y luego la tendencia sigue alcista. Acá sí efectivamente hay un retroceso y acá hay otro retroceso. Pero al final la tendencia primaria es alcista. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de aprovechar las oportunidades que nos generan. Resistencia, resistencia y aquí, esperen un ratito. Y acá, pum, rompe, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? La resistencia se convierte en soporte y la tendencia sigue. Eso es lo que se llama un pullback, ¿ya? Eh, entonces, ustedes dicen, profesor, pero si nosotros vemos, rompe la resistencia y nosotros ya no sabemos hasta dónde va a ir el precio. ¿Cómo nosotros vamos a saber hasta dónde va a llegar el precio en este nivel si es que no tenemos una referencia como lo tenemos antes? Antes teníamos un soporte, una resistencia que hasta ahí llegaba y luego retrocedía, pero ahora ya el precio va limpio. Y efectivamente tenemos que aprovechar estas figuras para nosotros poder tener un cálculo, ¿no? Entonces, este cálculo lo que hace es todo lo que pasa aquí, vamos a hacerlo un poquito más acotado ahí, y es desde aquí hasta acá, cuánto es lo que va a generar de alza hasta acá. Entonces, tomamos como referencia este retroceso, exacto, se detiene para subir en el mismo nivel, sí. Esperen un ratito, y acá. Entonces, esto se va a repetir hasta acá, ¿ya? Sí, son mensuales, para que ustedes más o menos vean la tendencia predominante, ¿ya? Pero funciona para cualquier temporalidad, eso no hay ningún problema. Entonces, esto es la primera parte de cómo yo debo analizar, ¿no? Esta es mi estrategia breakout, el cap and handle es una continuidad de tendencia, cuánto es mi longitud desde el mínimo hasta mi resistencia y esto lo proyecto, ¿ya? Aquí, entonces ahí es donde entra la matemática o la aritmética, que digo yo, que es lo que yo he interiorizado dentro
dentro de este análisis y yo he proyectado que el oro va a llegar, va a romper los 3000 y va a llegar más o menos por niveles de 3100. Este análisis por periodicidad lo hice a mediados del año pasado y se va respetando bastante bien. Entonces, ¿qué es esta aritmética que estoy poniendo acá? Entonces, acuérdense que lo que yo hago es proyectar del mínimo hasta la resistencia y este mínimo tiene 1044 puntos. ¿Y cómo lo saco? Lo saco de la resistencia que está acá, perdón, desde la resistencia que está acá, le sumo los 1044. ¿De dónde saqué los 1044? Es el precio mínimo entre el 1045 y el 2089, más o menos, ¿no? Entonces, si nosotros restamos, tenemos 2089 menos 1045, me va a dar 1044 puntos. Entonces, lo que hago es, como, acuérdense, lo que les mencioné, el pullback, en donde esta resistencia se convierte en soporte en este punto, la resistencia se convierte en soporte, entonces ese va a ser mi nuevo inicio. Y al ser mi nuevo inicio, lo que hago es proyectarlo sobre la longitud de la tasa. La tasa es esta. Entonces ahí es donde me proyecta a los 3133. Como el mercado nunca es perfecto, yo creo que por 3000, 3100, si es que alguien esperó el rompimiento en este nivel de los 2080, 2100, podría esperar un 50% más de upside en el, bueno, ya queda en el mediano plazo, ¿no? Aquí es un poco de paciencia porque la periodicidad es mensual, significa que la ventaja de tener periodos o frecuencias largas es que tú puedes tener un rendimiento importante. Pero ese rendimiento importante lo que hace es que tú tengas que esperar bastante el plazo de cumplimiento. Entonces, pero ya nosotros no vemos y decimos, esta inversión es para largo, mediano o corto plazo, sino que podemos decir, sí, esta operación es para mediano plazo, con el objetivo de ganar, acá lo tenemos, un 50%. ¿Por qué? Porque entré en el rompimiento y me voy hasta 3100. Entonces, obviamente, mientras más baja sea la frecuencia, más rápido es el cumplimiento del objetivo. Hay una pregunta, perdón. A ver. Bueno, no la vi acá. La frecuencia depende mucho del tiempo que tú desees disponer para este tipo de inversiones. Si eres una persona que te quieres dedicar a hacer trading y quieres vivir de esto, obviamente lo más probable es que tus frecuencias sean cortas. Y cuando hablo cortas, de 1 hora, de 1 minuto, de 5 minutos, de 30 minutos. Pero, por ejemplo, si tú eres ingeniero de sistemas, o eres abogado, o eres médico, y no puedes estar en el día a día, sino que quieres igual rentabilizar tus excedentes, lo más lógico es que tú veas temporalidades diarias, semanales o mensuales. ¿Por qué? Porque tú vas a dedicarle al trading el tiempo que tú tienes libre. Y por lo general el tiempo que tú tienes libre son fuera de tu horario laboral, y tu horario laboral coincidentemente es igual al mercado abierto, entonces no vas a estar con mercado abierto. Entonces lo ideal es que tú puedas analizar un mercado cerrado como estamos haciendo ahorita. El mercado está cerrado, pero igual la temporalidad ayuda. ¿Por qué ayuda la temporalidad? Porque es de largo aliento. Entonces nosotros lo que queremos, una persona, claro, que domina el trading, ya no está hablando de corto, mediano o largo plazo. Si bien es cierto, la estructura o el objetivo se puede cumplir en el mediano plazo, tu objetivo ya es cuantificable y es, yo quiero ganar 20%, quiero ganar 10%, quiero ganar 15% por trade, y eso te va dando. O hay otras personas que están directamente metidas con frecuencias cortas, entonces ellos ya buscan
rendimientos de 3-4% por trade, ¿no? ¿Por qué? Porque en un día te puedes hacer 4 o 5 trades, entonces en el día te sacas 15% a diferencia de la otra persona que no está en el mercado en el día a día. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Otra cosa también es tu perfil de riesgo, y eso es muy importante que lo tengan claro. No todos tienen el mismo apetito por riesgo. Unos son más conservadores, otros son más dinámicos, otros son más agresivos. Entonces, dependiendo de eso también, tienen que ir armando su estrategia. ¿Ya? Entonces, hasta acá quedó claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a una estructura de cambio de tendencia. ¿Cuándo la estrategia se invalida? Buena pregunta. La estrategia se invalida o la figura queda negada cuando, por ejemplo, está por aquí. Vamos a ponerlo con negro. Cuando está por acá, nuevamente testea el soporte, pero no solamente testea, sino genera un rompimiento. Y se va, y cambia la tendencia. Ahí la estrategia queda negada. Y es muy importante que en cada estrategia, cada trader maneje su stop loss. ¿Ya? Siempre es importante manejar un stop loss, porque si no manejan el stop loss, se pueden quedar puestos y la pérdida puede ser cuantiosa. Y cuando reaccionan, ahí ya han perdido un capital fuerte en la operación. Vamos a ver, otra frecuencia que estaba buscando es Disney, ¿ya? Y justo Disney está como para buscar el testeo, ¿ya? Todavía la estrategia no se ha armado. El hombro cabeza a hombro es un patrón de cambio de tendencia, ¿ya? Y si ustedes ven, miren, la tendencia es bajista, ¿correcto? Es bajista, sigue bajista, bajista, bajista. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento, vamos a poner aquí esto, si en algún momento el valor rompe esta zona, automáticamente esto se va para arriba, ¿ya? Y a esto se le llama el cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque ya te está dando una tendencia, o sea, te está marcando el cambio de la tendencia. Tenemos acá el hombro derecho, tenemos la cabeza, perdón, tenemos el hombro izquierdo, tenemos la cabeza, tenemos el hombro derecho y acá tenemos la línea de cuello. Entonces, si ustedes ven, miren, la resistencia está en la línea de cuello. Tenemos una resistencia testeada, dos resistencias testeadas, en el mismo punto parecidos, aquí igual. Aquí tenemos otra que fue testeada y acá tenemos otra que está testeada. Entonces, en cualquier momento, la figura va a ir testeando, va a ir testeando, va a ir testeando y va a pasar lo mismo que el cap and handle. Va a romper la resistencia, hace el pullback es cuando la resistencia es rota y se convierte en soporte y sigue su tendencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que esperar acá. Y eso es lo que yo estoy esperando. Ahora, si es que rompe, ¿cuánto es lo que puede subir? Y hacemos la misma matemática. Tenemos el punto mínimo que es 77.7 y tenemos el punto máximo que es 21.30. Restamos y hay 43 puntos. Entonces, tomamos este vértice que ahorita cumple la función de resistencia, pero que en algún momento con el pullback va a ser soporte y nos va a marcar un nuevo inicio. Le sumamos el 43 y nos va a dar 164, 165 exactamente, desde acá. Y marcamos la parte porcentual, que es más o menos una subida del 56% y lo proyectamos. Entonces, esta vendría a ser mi zona de entrada con el rompimiento y esta vendría a ser mi zona de salida. Entonces, esta parte vendría a ser mi zona de salida. Entonces, ahora nosotros, ya con esta estrategia del hombro, cabeza, hombro, sabemos varias cosas. Primero, que es un patrón de cambio de tendencia. Entonces, nosotros no vamos a entrar acá, ¿no?
porque acá todavía no se ha realizado nada. Tenemos que esperar el rompimiento. Profesor, pero si nosotros ya sabemos que va a haber un rompimiento, ¿por qué no la compramos en 106, en 105 y esperamos el 120? Por una sencilla razón. Acá tú todavía no sabes cuánto se va a demorar y si efectivamente va a haber un rompimiento al alza para que te marque el cambio de tendencia. Acá todavía nosotros estamos en una tendencia bajista y acá se puede quedar 2, 3, 4, 5, 6 semanas y no pasa nada. Entonces hay un costo de oportunidad ahí. Entonces tú puedes esperar acá, tu estrategia te puede durar 2 meses, pero acá te puede durar 6 meses y mientras tanto el mercado sigue corriendo. Ganaste, sí, pero no fuiste eficiente. Entonces, cuando ya empiezas a evaluar cosas, cuando empiezas ya a interiorizar tus costos de oportunidades, ya empiezas a ser mucho más selectivo y mucho más minucioso al momento de entrar. Y las estrategias breakout te ayudan a esto, a ver el punto de entrada. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que ver es valor, no precio. Y aparte también porque el bolsillo de las personas o de los inversionistas es acotado, ¿no? Es acotado. Entonces, ahí no es que invierto acá y luego tengo, hay otra oportunidad, invierto acá. Bueno, puedes tener una y después tres, acá hay otra. La acción tres, perfecto, pero de ahí ya no tienes más dinero y hay una oportunidad en la acción cuatro. Entonces, ¿qué decisión tomas? ¿No? Salir de la primera con pérdida o con ganancia acotada y meterte en la cuarta o esperar o salir en una de las dos siguientes. Entonces, ahí es donde viene tu costo de oportunidad. Y ha pasado de que cuando tú estás invertido, invertiste no de la forma correcta o en el punto adecuado, y cuando ves la estrategia de otra acción, ves que esa desarrolla en 3 semanas y tú sigues pegado 3, 4 meses en el mismo papel porque no viste en claro el gráfico que te puedo generar un upside. ¿Ya? Entonces, hasta acá alguna pregunta, creo que podemos abrir ahorita ya o sea, primero, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Si se entendió y, y vamos viendo un poquito las preguntas para ver si es que podemos contestarlas todas, ¿no? A ver, vamos. He tratado de contestar he tratado de contestar algunas preguntas, pero hay una que me dice, ¿el potencial crecimiento es porcentual o numérico? Esa es buena pregunta y en general acá siempre hay una respuesta, ¿ya? Eh, nosotros, o lo ideal es que el trader se maneje por zonas de entrada, por zonas de salida, ¿ya? Por zonas de soporte y zonas de resistencia. Entonces, para eso, generalmente, lo que yo hago con la aritmética es el crecimiento porcentual y el crecimiento numérico. ¿Por qué? Porque el porcentual y el numérico no siempre son los mismos, siempre hay una pequeña diferencia. Ahora, dependiendo de la periodicidad, hay mucho más diferencia. Si es mensual, si es semanal, las diferencias son más holgadas que si tú ves una diferencia en rangos diarios, en rangos de minutos, de 30 minutos. O sea, es distinto. Entonces, ahí lo que yo hago es me avalo de esas dos métricas y lo pongo como una zona. Entonces, ahí ya me va a dar mucha más flexibilidad para entrar y para salir. Eso es lo que yo hago. Se puede decir que Coca-Cola un hombro, cabeza, hombro, dependiendo de la frecuencia, Marlon. Ahí tendrías se tendría que analizar la, la frecuencia. Ahora, analizar, a ver, yo ya les he traído algunos ejercicios que yo veo a veces en mi trabajo, en las funciones que realizo, porque no es, o sea, el análisis no es que lo hago en 2, 3 minutos. Hay un análisis previo que muchas veces te demanda tiempo para ver qué figura es. ¿Ya? O sea, no es tan rápido. Ahora, con la práctica sí, obviamente lo vas a hacer rápido. Yo cuando empecé, me tomaba 1 día, 2 días hacer un gráfico. Ahora lo hago mucho más rápido. Pero hacer un gráfico es como se lo he planteado y con mucho más cosas. ¿Ya? Lo que yo me he enfocado ahorita simplemente son las estrategias breakout, pero hay mucho más cosas que se tienen que analizar. Volúmenes, osciladores, medias, etcétera, que avalan un poco
tu tesis de inversión. Si rompe, a ver, Marlon Santos dice, si rompe la resistencia, que de todas formas caiga un poco después, ¿dónde está? Perdón, que caiga un poco después, nuevamente con tendencia a la baja. Lo que pasa es que ahí es importante que tú veas el volumen. Puede caer, sí, pero puede caer como testeo para validar que esa resistencia se convierte en soporte. Eso es lo ideal, pero ahí también tienes que ver, uno, saber las velas, ver el volumen y de repente validarlo con un oscilador. O sea, no es que siempre cae y va a romper, tienes que ver ciertas cosas. Y ver, nos dice, TradingView para el análisis de divisas, ¿lo recomienda? Sí, TradingView, cuando yo hago las clases, los trabajos, muchos de los alumnos, por no decir la mayoría, lo presentan en TradingView. Digamos que sí, sí es bueno, es uno de los que más utilizan los traders. Así que, y no solamente para divisas, para commodities, para futuros, para ETFs, criptomonedas, es bueno. ¿Podrías brindarnos una opinión sobre el canal descendente? Que, a ver, ahí hay un tema, Edgar, con las acciones peruanas. Las acciones peruanas no tienen la liquidez necesaria o no son lo totalmente profundas en volumen como para poder validar un canal o perdón, una figura como esta. ¿Ya? Es muy importante tener siempre el volumen de una acción. ¿Por qué? Porque si el volumen es poco, sobre todo en las acciones peruanas, lo que va a hacer es que si viene un flujo, el flujo te puede matar un poco el fundamental o el técnico y sube. Pero es un flujo puntual, no es un catalizador o un driver que pueda decir sí, efectivamente hay una tendencia. Y ahí es donde te puedes quedar colgado. Dices, hay otra persona que nos indica, ¿con el análisis técnico se deja de lado el fundamental o cuál sería la estrategia adecuada? Muy buena pregunta. Miren, hay una parte de traders de traders y los inversionistas, ¿no? Los inversionistas tienen más o tiran más para el lado fundamental y los traders más para análisis técnico. Y siempre hay este conflicto y este cambio de opiniones, pero en verdad el análisis técnico te da mucha flexibilidad y te da también lo que nosotros llamamos, eh, te da la polifuncionalidad de ver cualquier mercado, cualquier temporalidad al mismo tiempo, cosa que el análisis fundamental no, porque el análisis fundamental, digamos, el exceso de data hace de que tú solamente te enfoques en un sector o en determinadas acciones. Pero hoy en día, como ya todo está en la web, si tú realizas análisis técnico, sobre todo de acciones de Estados Unidos, puedes ir a cualquier página libre y ver qué es lo que dicen los analistas en ese activo. Y sobre eso, armar tu estrategia. Y para no irme tan largo, o sea, el análisis técnico te dice qué acción debes comprar, ¿no? ¿Qué acción está descontada? ¿Qué acción está sobrevalorada? ¿Qué acción está subponderada? Y el análisis técnico te dice, de esa acción que el análisis fundamental te dice que puedes comprar porque está descontada, el análisis técnico te dice cuál es el mejor momento para comprar esa acción. Te doy un ejemplo. Apple, su valor objetivo es 200, pero ahorita está en 193. Perfecto, tienes $7 para ganar, porque el análisis fundamental dice 200 y está en 193. Pero tú haces el análisis técnico y dices, no, esta acción va a retroceder 8 o $9 más, ¿no? Entonces, el análisis técnico te dice, oye, espera, Apple es buen papel, pero espérate que retroceda esos $8, si no retrocede 8, de repente 5, 6, pero espérate que retroceda. ¿Por qué? Porque ese es el momento exacto para que tú entres y de repente sales en el 200. Entonces ya no ganaste $7, sino ganaste $15, $13, $12. Entonces optimizas tu rentabilidad. Entonces, para mí, concatenar como un diagrama de Venn el análisis técnico con el análisis fundamental y sacar lo mejor de ello es un golazo. ¿Ya? Y eso ténganlo en cuenta, porque hasta el día de hoy lo que yo hago es, antes de armar una estrategia de un valor, veo el análisis fundamental
para no trabajar, digamos, en vano o demás. ¿Ya? No sé si hasta acá tienen alguna otra pregunta, si se entendió. Claudio, no sé si tienes algo más que agregar. ¿Qué les pareció la clase? Sí, Jorge, ¿qué tal? Muy interesante la charla del día de hoy. Estoy muy seguro que varios participantes están muy interesados en ese tema del análisis técnico. Bueno, de nuestro lado como Bursen, déjame proyectarles una información que queremos compartir con ustedes, justo ya para cerrar este primer Open Bursen del año y que, como les comentaba, vamos a seguir proyectando y programando más eventos con de estas características para fomentar la educación financiera, ¿no? Y bursátil. Los invitamos justamente al curso que estamos programando este 25 de febrero a cargo de justamente de Jorge Morín, que está enfocado en las técnicas de trading para decisiones de inversión en una modalidad martes y jueves, en horario de 7 a 10 de la noche, una duración de 24 horas lectivas, una metodología teórica práctica como ustedes lo han podido visualizar en esta charla de hoy. Las sesiones son en vivo a través de nuestra plataforma que hemos venido desarrollando el día de hoy a través de Cisco Webex. Y bueno, ahí les compartimos la inversión a este curso, pero ustedes por haber participado de esta charla van a tener un descuento especial que va a ser compartido a su correo electrónico en el transcurso del día de mañana para que ustedes puedan contactarse con nuestros asesores comerciales y puedan tener mayor información respecto a este curso. No sé, Jorge, si tú quieres comentar algo adicional antes de cerrar este Open Bursen. Yo, sí, para cerrar, primero quiero agradecer a todos los participantes por su tiempo, por, por las ganas de aprender. Espero que esta pequeña clase haya servido un poco para ampliar sus conocimientos y solamente les he querido dar un poquito de lo que se va a ver en el curso de estrategias. Ya, son varias las estrategias que tocamos. Digamos que las más populares son las de breakout o de rompimiento, pero igual hay un sinfín de estrategias que me gustaría compartirlas con ustedes en el curso. Y yo bastante contento y agradecido por ustedes, por la presentación y por el tiempo y por, por este espacio que me han dado. Agradecerte a ti, Jorge, por apoyarnos con estos eventos, ¿no? Como comentaba, es muy importante promover el tema de la educación financiera, ¿no? Y más ahora que estamos con NUAM, la holding regional que está uniendo a la Bolsa de Chile, Perú y Colombia, ¿no? Para que todos los inversionistas tengan mayores oportunidades de inversión. Bueno, Jorge, de igual manera, extenderte la invitación para futuros eventos. Estamos seguros que vamos a poder contar contigo. Y, estimados participantes, muchas gracias por su asistencia y atentos a nuestros próximos Open Bursen. Muchas gracias. Muchísimas gracias y a ti, Claudio, por la oportunidad. Gracias, Jorge, nuevamente.